de regreso con nuestro programa Contabilidad para Todos y ya le tenemos en nuestro estudio al director nacional de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Muy buenas tardes y gracias por compartir con nosotros este programa que desde nuestro punto de vista es sumamente fundamental para la audiencia. Buenas tardes, Blanca. Buenas tardes también para el licenciado Oscar Uriza, para Estela. Muchas gracias por la invitación y creo que Contabilidad para Todos es un programa que realmente no solamente habla de temas estratégicos de la contabilidad, sino educa principalmente. Así es que muy agradecido de estar con ustedes esta tarde-noche. Queremos conocer qué estamos haciendo en este momento después de este cambio que hubo y después el licenciado Julio y Estela va a ir con las preguntas. Bueno, yo creo que es importante hacer algunas precisiones, ¿verdad? Después de mucho tiempo se habló del presidente Peña cuando gana la presidencia de la República y dentro de sus propuestas había prometido no aumentar impuestos. Entonces es un detalle no menor, ¿verdad? Ese punto. Y en segundo lugar, el desafío era aumentar la recaudación. ¿Y cómo se podía aumentar la recaudación sin aumentar los impuestos o sin crear nuevos impuestos? Bueno, ese era el gran desafío. Y ahí es donde se diseñó, él tenía una idea de que se tenía que unificar la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Tributación, de tal manera hacer una entidad autónoma y autárquica, cosa que al final se logró con la ley 6.000, con la ley 7.140, no recuerdo bien el número de ley ahora mismo, pero la ley se aprobó en agosto de 2023 y una vez que él ya asumió la presidencia el 15 de agosto se sacó el decreto donde entró en vigencia esa ley. Hoy existe lo que se llama la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, entidad autónoma autárquica, se separa del Ministerio de Economía o el Ministerio de Hacienda y eso un poco también jerarquiza la función de la recaudación propiamente. Entonces, hoy depende directamente del presidente de la República y bueno, a mí me toca dialogar directamente con él prácticamente todos los días porque es una entidad bastante desafiante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con todos los cambios que hicimos, ¿por qué? En primer lugar, tuvimos 3 ejes estratégicos en este cambio. Lo que hicimos en primer lugar fue diagramar estrategias para unificar los procesos, la estrategia, los procedimientos, las normativas. Y hacer un control desde el momento de la importación de productos, la comercialización en mercado local y eventualmente la reexportación. De tal manera a que hoy se pueda fiscalizar una empresa y saber si ese producto que se está vendiendo es un producto que se importó legalmente, que se puede saber su trazabilidad. Entonces eso permite tener información de primera mano. Se creó un área dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación Tributaria Aduanera que controla a los que controlan, ¿verdad? Queríamos cambiar un poco los procedimientos y sobre todo la forma de trabajo, esa cultura que había en la aduana y establecimos mejores y más eficientes controles. Hemos denunciado casos de cambio de mercaderías, estamos haciendo un control más exhaustivo hoy con los recursos humanos, donde queremos plasmar lo que es la integridad y la transparencia. Entonces, eso nos permite hoy, si uno analiza de agosto a marzo, de agosto del 2023 a marzo del 2024, estamos aumentando en $320 millones la recaudación. Realmente es un número muy sorprendente cuando no se aumentó impuestos y no se creó nuevos impuestos. Entonces, esta creación o esta unión entre aduanas y tributación está dando resultados en muy poco tiempo, en muy corto tiempo, y estamos tratando de modernizar, ¿verdad? Y creo que Estela sabe muy bien a qué me refiero cuando hablo de los procedimientos muy arcaicos que había en aduana, ¿verdad? En el cual había un registro de firma anual, donde algunos nomás podían trabajar, otros no tenían esa libertad para hacerlo, o donde se cambiaban mercaderías, donde se subvaloraba, donde el proceso era un proceso donde estaba un poco viciado de corrupción. Eso queríamos transparentar, queríamos cambiar y bueno, hoy lo estamos logrando de alguna manera. No es una tarea sencilla, no es una tarea fácil, pero los resultados hoy demuestran de que esa decisión política en primer lugar y técnica en segundo, hoy demuestra de que los números son muy positivos, ¿verdad? Paralelamente al tema de
la economía en sí, ¿verdad? 2023 fue un año donde se creció económicamente un 4.5% PIB. Eso se está viendo reflejado en la recaudación de este año. Ya hemos tenido aumentos del 30% en enero y febrero, del 10,5% en marzo. Este mes de abril pensamos de que vamos a superar el 20% del aumento de la recaudación. Entonces, desde todo punto de vista, esta unificación es positiva. Y después tenemos algunos aspectos en el área de impuestos internos que estamos también trabajando muy fuertemente, el tema de facturación electrónica. Estamos analizando el cambio de resolución respecto a los auditores externos impositivos, esa rotación que tiene que haber. También estamos analizando todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del impuesto a los dividendos y utilidades. Establecimos un sistema de control muy eficiente que es el Big Data, que perfila riesgo de manera mucho más rápida de lo que era antes. Estamos usando la información porque si bien la fiscalización es un método de recaudación eficiente, sabemos que no es masivo. Sí, no, nunca va más allá del 2%. Exactamente, entonces teníamos que cambiar un poco la estrategia respecto a eso. Así es que establecimos este perfil de riesgo donde hay un color verde al que está bien, un color amarillo al que está ahí un poco en el medio. En la sospecha. En la sospecha, y rojo cuando no está cumpliendo ciertos requisitos, ¿verdad? Este perfil de riesgo nos permite hoy poder diagramar de manera mucho más efectiva el universo de contribuyentes. Crecimos también en el universo de contribuyentes. Yo recuerdo cuando asumí el cargo de viceministro de tributación había 800.000 contribuyentes, hoy tenemos casi 1.300.000. Hemos aumentado este mes de enero y febrero, casi 20.000 personas más se inscribieron. Entonces, la idea un poco también, el ala de lo que es la formalización, fortalecer, socializar y controlar, ¿verdad? Porque por un lado queremos dialogar con la gente, queremos socializar, queremos concienciar, pero por otro lado también caemos a aquellos sectores que hoy evaden impuestos o de alguna manera no cumplen con las reglas, porque lo que queremos es mantener el sistema tributario en un área donde no aumente, donde la presión tributaria desde el punto de vista de las tasas siga siendo igual, pero aumentar la recaudación por medio de la formalización y los controles. Así es que el desafío es grande, el desafío es muy bueno. Tuvimos aumento de consumo en el IVA, por ejemplo, tuvimos un mejoramiento importante porque la economía va bien y bueno, este año también Paraguay va a ser el país que en América Latina o en Sudamérica va a ser el país que más va a crecer en la economía. Entonces eso también nos permite tener un panorama mucho más alentador de lo que va a ser este año y el año que viene. Así que muy contentos con los resultados, ¿verdad? Y bueno, y agradecerle a ustedes por la invitación. Yo tengo una pregunta, Oscar. Sí. Hay realmente varias, pero una me interesa mucho porque todos sabemos, los contadores que trabajamos con la subsecretaría y sobre lo que trabajamos hace muchos años, sabemos de todos los mejoramientos de los procesos hace muchos años. O sea, ya viene del 2007, 2004, 2007, que comenzó con el ingeniero Neufeld y siguió eso. Hay una cultura. Pero en aduana nunca se vio eso y ese sí es un choque muy fuerte para ellos, con toda esa cultura que ellos tienen, una cultura, digamos, una cultura corporativa, por llamarla de alguna forma, una cultura institucional que es complicada. O sea, yo recuerdo cuando se habló del proyecto de ley en el Congreso, y a mí me tocó ya a pedido del presidente Mario Audo en su momento cuando ya era presidente cuando todavía era presidente de la República, y ya el presidente Santiago Peña cuando todavía no asumió, y se discutía eso en el Congreso. Algunos senadores estaban preocupados porque decía, bueno, ¿tributación se va a aduanizar o aduana se la cultura de tributación va a ir a la aduana? Esa era la gran pregunta que había. Y era un desafío también. Era un desafío porque no se sabía quién iba a ser la autoridad en ese momento, sí, ¿verdad? Entonces, estos cambios estructurales, que son cambios puede ser dramáticos o preocupantes muchas veces, sí, genera esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Sí, sí. Y ahí hoy estamos viendo de que al final el combate al contrabando está funcionando, el combate a los procesos anteriores en la aduana. Nosotros queremos modernizar, queremos meter mucha tecnología para que la tecnología sea el puntapié o el brazo ejecutor o la piedra fundamental, por llamarlo de una manera de forma análoga, ¿verdad? Entonces queremos darle un poco
un cambio de paradigma a lo que es la aduana. Así es que es cierto lo que decía el licenciado, la Subsecretaría de Tributación tuvo muchas mejoras en el ámbito de sistemas, de lo que es la modernización, y eso no se veía en la aduana. En la aduana se veía un sistema Sofía que era hace 30 años, que nunca se modernizó, que nunca se actualizó, donde los procesos eran compartimentos estancos, donde cada uno era por su lado, el área jurídica por un lado, el área de valoración por otro lado, el área de visturía de otro lado, ¿verdad? El área de fiscalización se manejaba totalmente independiente, no se hablaban entre direcciones. Hoy estamos cambiando ese paradigma, estamos cambiando esa forma de trabajo y estamos viendo resultados en muy poco tiempo, que es lo que nosotros queríamos. Y era el gran desafío, ¿verdad? Porque yo recuerdo que había mucha gente que no veía con buenos ojos esta fusión, decía que podría generar inconvenientes, se podía retroceder, inclusive algunos habían de que se le iba a dar un superpoder, ¿verdad? En realidad no hay ningún superpoder porque se sigue haciendo lo mismo en cuanto a función, no se cambió la ley 125, que el libro quinto todavía sigue vigente. Sí. La ley 6.380 no se cambió, no. El código aduanero no se cambió, o sea, y las responsabilidades sigue estando en esas leyes, ¿verdad? Entonces eso no se cambió. Ahora sí se cambió la gestión, y cuando cambia la gestión y hay lineamientos, y sobre todo hay algo que yo siempre recalco, que es no tiene que haber nunca casos en los cuales la impunidad, que quede impune los casos. Eso es lo que yo no voy a aceptar como autoridad, ¿verdad? Si hay una irregularidad, bueno, que se le sancione a los funcionarios y que haya ejemplares castigos, porque eso es lo que nos va a llevar por el camino recto y sobre todo... Y de los lados del mostrador, ¿eh? Así mismo, sí. Eso es fundamental. Sí, Estela creo que quiere preguntar algo. Paciente. Si continuamos nomás. Claro, de eso depende. ¿Podemos continuar? Continuemos nomás entonces. Dale, para preguntarlo más, yo no voy a acaparar yo el programa. Dale. No, a mí, por ejemplo, hay una cuestión de que hablaste, Oscar, es el tema de la evasión. ¿Se tiene un estimativo de cuánto es hoy? ¿Cuánto es? Porque ha crecido la base tributaria, como bien lo dijiste, ¿verdad? Que teníamos 800, hoy tenemos 1.300.000. Y otra cosa, ¿cuánta gente está afuera todavía de eso? Se estima. Tuvimos un caso, o sea, la pandemia un retroceso. Fue un problema mundial, pero también fue una oportunidad. ¿Para qué? Para poder saber ese universo. Ahí se pudo diagramar más o menos cuántas personas se dedicaban a actividades de prestación de servicios, actividades comerciales, pero que no estaban inscritos en el IPS ni tampoco estaban inscritos en el Registro Único de Contribuyentes. Ese universo más o menos 1.500.000 personas. Miércoles. ¿Verdad? Ese es el universo que hoy tenemos que de alguna manera formalizarle, ya sea que se inscriban a IPS si están trabajando de forma formal o eventualmente se inscriban en el Registro Único de Contribuyentes si eventualmente son prestadores de servicio o profesionales independientes. Entonces, ese es el universo que hoy tenemos que lograr que se formalicen de alguna manera. Eso por un lado, pero por otro lado hay dos estudios de la evasión. Uno que tiene que ver sobre el consumo, sobre el IVA, y otro que tiene que ver sobre la renta. Sobre el IVA, la Unión Europea nos ayudó a hacer un estudio en el cual se hablaba de entre el 26 al 30% de evasión. Eso se redujo, y ustedes pueden saber perfectamente, allá por el 2001, 2002, eso era un nivel de... teníamos 250.000 contribuyentes. Así mismo. Y había 2, 3, 4 contabilidades, ¿verdad? La tasa del impuesto era el 30%. Sí. Yo siempre le digo a todos, a mis alumnos en la facultad, siempre le digo, bajamos a 1/3 la tasa y se recaudó 10 veces. Así mismo. Y eso es una cuestión que es fundamental para nosotros. Sí. Y estudios sobre la evasión de renta todavía estamos terminando ahora un estudio a nivel internacional que estamos haciendo, nos están apoyando los organismos internacionales. Pero más allá de eso, lo que trabajamos en este tiempo, los 4 años que me tocó estar como viceministro y estos 8 meses que estamos ya como director nacional, estamos haciendo un análisis de los avances que tuvimos en cuanto a la lucha contra la evasión, y estamos viendo números realmente importantes, ¿verdad? Te doy 2 datos. Uno, 2019 el PIB cayó, sin embargo la recaudación aumentó. Lo mismo pasó en el 2021, ¿ok? Entonces, esos son datos y no relatos en los cuales te demuestra que
de que Supongo que el IVA fue el que más recaudó en ese mes, porque ahí por el lado del consumo habrá el aumento. En realidad fue por el nuevo impuesto que claro, IVU, donde muchos ya no podían deducir lo que antes deducían en el IRP, especialmente socios, dueños y accionistas de empresas. Así mismo. Establecimos un mejor control, entonces ahí hubo aumento. Y yo recuerdo cuando algunos analistas venían y decían, pero ¿cómo puede ser que haya aumentado la recaudación cuando la economía cayó, ¿verdad? Entonces, los controles y la informatización o la tecnología nos permitió tener mayor recaudación. Yo creo que es una cuestión donde se aplicó un principio de facilitar también, la verdad. O sea, antes vos decías, bueno, yo retiro mis utilidades, pero igual el 50% tengo que pagar IRP. Sí. Ahora resulta que pago 8% y ya se acabó, ya está totalmente desgrabado. Lo que yo haga con ese dinero ya no importa. Así mismo. Entonces, yo también creo que se le facilitó un poco al contribuyente el cumplimiento. Aparte, establecimos también una política de facilitación a nivel de el que cumplía las reglas y el que venía y decía, sí, yo me equivoqué, quiero pagar, y se le daba todas las facilidades. Ahora, el que no estaba en las reglas se le perseguía y se le sancionaba, ¿verdad? Entonces ahí es donde tuvimos también muchos casos donde ganamos la justicia, donde inclusive solucionamos casos extrajudicialmente, ¿verdad? O con un arreglo, un acuerdo, una homologación, y después, porque recurrían mucho a la justicia. Esa era un poco la característica de la administración anterior, inclusive la anterior a Fabián Domínguez, porque yo ya entré con Fabián, entonces ese un año nos tocó hacer la reforma y cambiar un poco la política respecto a la gestión tributaria. Eso es lo que hoy nos permite estar en un siguiente gobierno, ¿verdad? Los resultados. ¿Verdad? Obviamente. Bueno, ese es el otro, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos funcionarios del gobierno anterior pasaron a este gobierno? O sea, y son muy pocos. Somos. Sí. Yo quería... Tal vez soy el menos indicado en la mesa, porque ellos son dos especialistas y veo que Oscar es muy bien formado, muchacho joven, que necesitamos en el país. Yo digo, por un lado, ¿cómo cambió la estructura del PIB? Porque eso también incide en una mejor recaudación, porque sabemos que los productos primarios se exportan y el dinero queda afuera. Ya viene guaraníes para pagar salario y compañía, por un lado. Y segundo, un tema que tratamos en la mesa, el programa anterior, donde estaba la presidenta, la ASO-MIPYMES, hablábamos de 336,000 MIPYMES inscritas, aprovechando toda esta facilidad que ustedes dan, que tiene un impacto, pero evidentemente yo creo que la aplicación tecnológica, si vamos a una institución, por decir, sin comparar, la SED, en la época de Bellastabas, ¿verdad? Tenía ya el ACL, tenía las matrices, todo obviamente con convenios que hicieron con instituciones del exterior probablemente, cosa por ejemplo que hay ciertas instituciones no la tienen, o sea, hoy, aprovechando también que hay un 80% de cibercrimen y que probablemente es hacia dónde va a tender, ¿verdad? Yo veo eso, la importancia de la gestión, de lo que vos hablas. Y en ese aspecto, anticipándome, no sigo tener esa pregunta, Estela, porque el programa se nos termina enseguida. El tema vi un temita que decía fortalecimiento en la gestión de generar ingresos tributarios. Me pareció llamativo hoy bien, no sé dónde. Sí, bueno, ahí tenemos... establecimos nuevas normativas con, por ejemplo, las normas especiales de operación, lo que son los precios de transferencias, ¿verdad? Eso, por ejemplo, es algo totalmente nuevo. Ahí es donde necesitamos fortalecer y vamos a tener un convenio con Chile a través de la OCDE y las Naciones Unidas nos están apoyando para fortalecer las capacidades de los funcionarios para poder hacer esas fiscalizaciones y esos controles, porque es una nueva experiencia, nueva normativa que no hay conocimiento aún instalado. Entonces, necesitamos generar conocimiento, necesitamos generar capacidades de los funcionarios. Y no solamente eso, ¿cómo cambió un poco? Iba un poco a tu pregunta de cómo cambió. Paraguay es un país netamente agrícola y pecuario, pero de un tiempo a esta parte comenzamos a buscar lo que es la industrialización y donde la maquila y la zona franca están teniendo un comportamiento importante. Y también la generación de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, no nos quedamos solamente con el sector agrícola y pecuario, que hoy paga más, ustedes saben, por la reforma tributaria, donde se unió IRASI y Gragro, sino también en generar mayores oportunidades. Uno, de empresas que se formalicen en el área de servicios, y dos, también donde la maquila está haciendo algo que está revolucionando un poco los ingresos. Coste que la maquila es un régimen que paga muy pocos impuestos, ¿verdad? De hecho no paga renta, no paga IVA, entonces pero más allá formaliza a sus proveedores. Formaliza a sus proveedores, entonces eso nos genera un poco también de ingresos por el lado del régimen especial.
Pero más allá de eso, los números están demostrando de que independientemente de que sigamos siendo un país netamente agroexportador o agrícola y pecuario, hay dinamismo en cuanto a la economía. El sector de servicios y el sector comercial está creciendo mucho dentro de la torta de recaudación. Así es. Estela. Yo quería preguntar Dele, una pregunta del chivo. Del millón. Sabemos de que hay una prórroga en la presentación de los estados financieros de agosto. Sin embargo, nuestros contribuyentes nos están exigiendo los estados financieros ahora para la renovación del registro de firma en la aduana. Sí, eso va a prorrogarse, así que eso ya te adelanto, no se va a cambiar o a exigir una renovación en el registro de firma. Vamos a sacar una resolución ya en estos días, antes de fin de mes. Así que no te voy a preocupar de eso. Así que le adelanto a todos los que están viendo. Sí. Una información importante. Importante. Vamos. No, si hay una cosa yo tengo que agradecer la gestión de ustedes, o sea, tanto de la de Fabián como la tuya, es la flexibilidad que siempre han tenido. Y eso sí es importante. Y es porque nosotros los contadores somos de alguna forma unos brazos ejecutores de la política de tributación, ¿verdad? Sí, y eso también es lo que nosotros desde el principio un poco instamos, ¿verdad? A que tenga su contador, a que tenga su despachante. Nosotros somos profesionales. Sí. No somos de que no hace falta tener contador, ¿verdad? Sí. Que muchas veces se creía anteriormente. Sí. Inclusive cambiamos algunas dinámicas de gestión de trabajo. Pero yo sí, en el caso de lo que pregunta Estela, darle la tranquilidad a los importadores de que eso no tiene sentido que cada año se renueve. Algo que ya está. Yo creo que es más burocracia que otra cosa. Entonces, eso, por ejemplo, voy a firmar una resolución en estos días donde vamos a prorrogar eso y vamos a establecer un nuevo registro. Y ahí solamente se le va a pedir alguna que otra información, pero queremos digitalizar eso. Ya queremos olvidarnos de ese registro manual. Ustedes tienen, ahora sí que tienen todo. Sí, ahora tienen todo. Sí. Pues, tienen lo de aduana, tienen lo que la vieja SED, ¿verdad? Los estados financieros, la declaración de curado, ya está todo ahí. Así mismo. Claro, porque además de eso, los estados financieros son más bien informativos, ¿verdad? Así mismo. De hecho, es una información importante, pero también desde el punto de vista de la exigencia para nosotros los contadores es que presentamos la determinativa y después ya automáticamente la informativa. Así mismo. Son facilidades que realmente nos alivia un poco nuestra tarea diaria, ¿verdad? ¿Y cómo? Porque hoy nosotros sentimos también esa presión como profesional, Oscar, en el sentido de que tenemos más obligaciones para cumplir con el cliente, pero de repente también no vemos esa contraparte de valorar el trabajo que se hace en el escritorio, ¿verdad? Por el tema de la remuneración, probablemente por la excesiva cantidad de contadores que estamos en el mercado. De repente hay un poco de competencia desleal también, o sea que hay una suma de factores que hace a este servicio y a veces se levantan en las redes sociales si querés dejar de ejercer la profesión de contador, ¿qué te gustaría hacer, verdad? Sí. De manera jocosa, pero es realmente, yo desde el punto de vista de lo que es el tema de la aduana, lo que he visto como algo muy productivo es trasladar un poco esa experiencia de la administración tributaria como SED a la aduana. Te había comentado también de que soy despachante de aduana, pero me decepcioné por el camino justamente por el manejo institucional, y yo creo que se están haciendo bien las cosas. Hay mucho todavía por hacer. Por eso una de las preguntas que tengo es, aparte de escuchar todos estos logros prácticamente como inmediatos, ¿verdad? Porque crear una institución, o sea, que fusionar lo que son estas dos instituciones desde el punto de vista estructural no es poca cosa, ¿verdad? Entiendo que se está haciendo por etapas, ¿verdad? Hay una primera etapa, o sea, que no se puede hacer todo de una vez. Y desde el punto de vista de lo que serían los objetivos a largo plazo, ¿cuáles son esos objetivos? Bueno, el objetivo principal era llegar a un aumento del 1% del PIB en cuanto a la presión tributaria, ¿verdad? Y yo creo que lo vamos a lograr ya en estos un año. Nuestra idea era que para el 2025 logremos eso, pero de agosto de 2023 a marzo de 2024
ya aumentamos 320 millones de dólares. Nosotros creemos que en este mes de de abril y de mayo ya vamos a llegar a los 400 que prometimos, ¿verdad? Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es facilitarle la vida al comerciante, al contribuyente, al importador, al despachante, donde la tecnología juega un rol fundamental. Y en tercer lugar, los controles, ¿verdad? Porque hay esquemas había esquemas donde se subvaloraba, se establecía mecanismos donde algún sector no más podía trabajar. Y uno quería venir y la competencia era desleal. ¿Por qué? Porque había mecanismos donde había funcionarios involucrados donde permitían ingresos sobre valores totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? Y donde le beneficiaba a ciertos grupos o ciertos esquemas. Entonces eso queremos desmantelar, donde el factor humano o la decisión humana sea en la menor medida, o sea, donde todo sea electrónico, donde hoy, por ejemplo, en tributación o en la gerencia de impuestos internos, para poder, entre comillas, coimear con un funcionario, tenés que coimearle a 200, porque está todo sistematizado. Claro, se ve todo. Marcar casilla, ¿verdad? Así mismo. Claro. Entonces, es difícil. Es muy El difícil. sistema no te permite, No. el sistema, informático y el sistema de proceso no te permite hacer eso. Lo mismo queremos llevar a la aduana, donde ya esté bien diagramado, donde esté información online, donde, por ejemplo, si sale una carga de China que va a llegar a Paraguay, bueno, saber qué es lo que se está trayendo, ¿verdad? Cuál es el valor, cuál es el packing, el valor o la factura de origen. Entonces, esas son informaciones que hoy, a través del sistema de control de cargas a nivel internacional, las aduanas de otros países están implementando, porque nosotros no podemos implementar, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante este proceso y vamos a continuar modernizando todo lo que tiene que ver con el proceso de Sofía, integrando vamos a crear un sistema integrado de administración tributaria aduanera. Así que, Sí. Excelente. Sí, señor, total. Bueno. Igual la vamos a comprometer, no digo a que venga él, pero que vengan otros funcionarios de me comprometo a venir un programa entero. Bueno, Correcto. buenísimo. Buenísimo, porque buenísimo. legalmente nos quedamos Es muy corto. nuevamente, Ni una ¿verdad? pregunta de la que teníamos Porque pensada. hay tantos temas para tocar. Bien. Tenemos nuevos desafíos con la facturación electrónica, el EcoATI, ¿verdad? Sí. O sea que ahí en realidad te tomamos la palabra y el compromiso. Los gerentes también para- van a venir. Están Sí, obligados a venir. claro. Los gerentes también van a venir. Sí, Los sí, Porque trajeros. lo que nosotros hacemos es educación, ¿verdad? Por supuesto. Ayudamos a formalizar esta economía que tanto necesita Sí. de que cada uno aportemos nuestro grano de arena. Blanca. Así es, sí, decirle gracias y por supuesto esperar que vuelva como cuando hacíamos en otra época de contabilidad para todos. Así Sí. que, siempre nos visitó y va a seguir visitándonos, estoy segura de eso. Recuerdo, Blanca, que cuando fui director de apoyo Sí. en Sí. el Hicimos un 2018, programa en la Sí. SED. me, En la invi- 6 me- hicimos, me invitaron y fui la primera entrevista que hice. Y después, por destinos de la vida, me nombraron Te viceministro. puedo decir quiénes estaban y todo en esa entrevista. Ah, Estaba sí. Bernaza, estaba vos, estaba Dani también. Sí, sí. Estaba Sí, el equipo. y nos Sí. fuimos a hacer Ahí en la también- sede Ahí en la hicimos, sede, sí. montamos un set ahí en la Así mismo. Así mismo, Así pues mismo. sí. Sí. Y después te di entonces la buena leche, mira dónde estamos hoy, ¿verdad? Así que- Muchísimas así gracias, que- Blanca, así que nos Estela, tenés que también visitar siempre. al licenciado Julio, a Muchas todos gracias. ustedes. Y Sí. me comprometo en volver aquí al programa. Genial, buenísimo. Muchísimas gracias. Muy bien, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Nos volveremos a encontrar, si Dios permite, el próximo miércoles a las 18 horas con nuestro programa Contabilidad para Todos, aquí por EduCanal. Hasta entonces, buen resto de jornada Hasta para luego. todos. Hasta luego.